Soy Jenny Blacher, me dedico al counseling, al focusing. Un poquito después les comparto de currículum al final de unas plaquitas. Tuve el honor de ser invitada por Sergio para compartir con ustedes alguna propuesta, también a través de Charlie. Así que vamos a estar compartiendo una temática que tuvo un cimbronazo en sí misma, tuvo un cambio de nombre. Quienes lo leyeron la primera vez cuando iba a presentar hace un tiempito, varios cimbronazos. Quienes lo vieron inicialmente para cuando iba a ser presentado en otra fecha, tenía otro nombre y no lo di porque me quedé sin voz directamente, muda. Así es que después de todo el proceso que implicó personalmente eso y para otros, como la oleada que trajo eso, cambiamos de fecha y en el medio ocurrió lo de Venezuela. No se escucha bien, si puedo hablar más alto. Ok. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Ok, Poquito. un poquito. Ocurrió luego la tragedia en Venezuela, mientras esta presentación originalmente se llamaba Personalidades Antisísmicas. Fue una decisión cambiar el nombre para un poco por respeto al pueblo venezolano y otro poco por lo que ya el mismo nombre puede mover o sacudir internamente. Por lo que, si bien el contenido fue mayoritariamente el mismo, aunque hice algunos ajustes también a partir de eso, vamos a estar dándole, o les estoy ofreciendo hoy, un enfoque diferente que tiene que ver con la fuerza de lo flexible, cómo atravesar lo inevitable sin quebrarnos por dentro. Voy a ir acompañando con algunas plaquitas y la invitación y el pedido que les hago es que si tienen algo para compartir, pueden levantar la manito de Zoom, así lo podemos hacer interactivo. Vale preguntar, suelo estar también atenta al chat, pero si mandan algo y ven que no respondo, por favor me avisan. Em, Quienes me conocen de otros ámbitos saben que a veces hablo rápido y que quiero como dar todo lo que puedo en este ratito que vamos a compartir. Así que si en algún momento voy muy rápido, también vale que me hagan un gesto, un pedido de pausa, como lo del volumen recién, que voy regulando. ¿Estamos hasta acá como para continuar? ¿Sí? Ok. Bien. Yo voy a sacar a quienes tienen la cámara apagada, los invito a encenderla si quieren y pueden, y nos vemos todos, y si alguien no puede, está ok. Siempre es más lindo recibir el feedback desde lo no verbal también, así es que desde ahí la invitación. Y los invito a chequear, más allá de las propuestas que siempre trae Colegia, los invito a chequear qué es lo que motivó internamente que se anoten en la charla de hoy. ¿Qué de esto de la fuerza de lo flexible los convoca para revisar? Si acaso tiene que ver con lo que escucharon, que nombré en el video de difusión, si acaso tiene que ver con cómo atravesar lo inevitable sin quebrarnos por dentro. Si acaso soy yo, que también, así como de colegia, como la invitación a ese chequeo interno de qué hace que elijan estar este viernes a la noche acá. ¿Qué aspecto interno ya empieza como a despertarse internamente con solo leer un título, una reflexión, que podamos ir compartiendo desde ahí? Voy a compartir pantalla, chequeo que ya lo vean. ¿Está? Ahí va. La invitación que les hago es hacer ese registro interno de modo que puedan ir chequeando internamente. Que si bien hay un acompañamiento con información, con teoría incluso, que puedan ir chequeando qué les va pasando, cómo, cómo va apareciendo lo que voy nombrando y comparten otros en su experiencia,
como para que sea no solo a nivel teórico o de recibir, sino también de compartir entre todos. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para compartir. Así que desde este lugar de la fuerza de lo flexible, tengamos en cuenta que la vida misma, el solo hecho de estar vivos implica movimiento, implica cambios, transformación. Lo nombré como sacudones o cimbronazos, eso que sucede sin pedir permiso, que solo por el hecho de estar vivos vamos transitando. Y como va a ocurrir igual que haya movimiento, que hayan cambios y transformaciones, no se trata de que no sucedan, sino cómo lo transitamos. Y algunas de esas cuestiones que pueden ocurrir son estas que están señaladas acá: pérdidas, transitar incertidumbres, el propio envejecimiento, percibir rechazo o ser efectivamente también rechazados, el miedo, cambios inesperados, cómo es para cada quien y qué se hace presente en la experiencia cuando chequean qué está como vivo ahí con respecto a todo esto u otras cosas. ¿Cuáles son esos cambios o situaciones que quizás están atravesando hoy en día que se hace presente cuando evoco esta temática? Y entonces registrar cómo suele responder tu cuerpo cuando suceden esos movimientos, quizás inesperados. Si tienen presente ya alguna situación en particular, pueden ir relacionándolo con eso, sabiendo que incluso pueden surgir otras cosas después. La propuesta de esta charla surgió a partir de justamente una charla de Sergio. Escuchándolo compartir acerca del cisne negro, apareció esta posibilidad, este registro de, de acompañar lo antisísmico, cómo son esas construcciones antisísmicas. Vivimos con cambios, es imprescindible ser flexibles, eso. Gracias, Moni, qué lindo verte, para escucharte, ahí te veo. Em, Surgió a partir de ese compartir que hizo Sergio y algo que se movió en mí con ese registro, de cómo son esas construcciones que soportan movimientos, que soportan los cambios, que soportan cimbronazos y que de alguna manera dan lugar a que haya vulnerabilidad. Cuando hay algo de la rigidez, de quizás como contraernos, ese rigidizarnos que puede ser mental, puede ser corporal, el quedarnos como quietos, como duros, que hace que cuando ocurran situaciones externas o internas sea más difícil atravesarlas. Entonces, esos modos de sostenernos y de endurecimiento mental, emocional, tengamos en cuenta que cuerpo es cuerpo todo, ¿no? Incluye lo mental, lo emocional, es todo uno. Entonces, esos cambios que podemos ir haciendo para conservar la aceptación y el amor, para pertenecer, para ser recibidos por otros del modo en que esperamos ser recibidos, muchas veces lo que pasa es que vamos alejándonos de nuestra esencia o creando nuevas identidades o fachadas que se alejan de cómo somos cuando eso no está presente, cuando no nos sentimos condicionados por otras personas. Y esos cambios que vamos haciendo, si se alejan y más y más y más y más y más de nuestra esencia, empieza a ser algo que queda muy lejos de quienes somos realmente. Y como que puede aparecer algo de hasta desconocernos nosotros mismos, en un momento de darnos cuenta de esa incongruencia, de ese, al final, quién estoy siendo, cuando podemos registrar lo lejos que estamos de nuestra experiencia, parece un registro de ¿y entonces quién soy? Entonces, ¿a quién quieren estos otros? ¿Y quién está recibiendo esa aceptación y ese amor si no me reconozco ahí? ¿Y cuánto esfuerzo hago por sostener eso que construí como si fuese a ser un seguro de que lo voy a poder tener para mí si ni siquiera estoy siendo yo misma?
Entonces construimos para sostener toda esa estructura, construimos ciertos mecanismos, sobre todo cuando nos sentimos atacados, más allá de los mecanismos de defensa desde que nos ofrece la psicología. Nos vamos defendiendo de aquello que consideramos amenaza y eso va teniendo que ver con condiciones de valor que podemos recibir de otros y querer como cuidarnos de eso, exigirnos más, poder con todo, controlar, mantener bajo cierto registro qué pasa a nuestro alrededor e incluso internamente para no sentirnos tan amenazados, para cuidar cómo estamos siendo, qué es lo que tenemos, como si eso respondiese a quienes somos y en algún momento tal vez eso cambia. Y eso muchas veces también produce desconexión emocional. Entonces, quizás puedas chequear qué aspectos de tu experiencia aprendieron a endurecerse para sobrevivir, o para ser aceptado, para ser querido, para pertenecer. ¿Qué aspectos de tu experiencia fuiste, se fueron? Como ahí podemos entrar con distintas miradas, pero como en algún momento hasta fue funcional hacer esas adaptaciones, ese endurecerse interno. En algún momento fue mejor que otras cosas. ¿Qué tan vigente sigue ese como endurecimiento para quien está siendo hoy? Valen preguntas, valen reflexiones, valen disidencias. Esta construcción de autoexigencia funcionó como un organizador interno. Entonces, al principio pudieron sostener como cierta estructura interna y nos permitieron desplegarnos en distintas áreas, pero no necesariamente fue una construcción que se fue alineando con nosotros mismos, fue como dejando una partecita de mí, respondiendo a una exigencia externa, construyendo una exigencia interna. Y en general fue respondiendo a, no debería sentir esto, tengo que poder con esto, con todo. Si me quiebro pierdo valor, así que tengo que mantenerme de tal o cual modo. Esto no me puede estar pasando directamente. El registro, la sensación, el pensamiento de esto no me puede estar pasando. ¿O qué pasa si me muestro vulnerable? Que quizás en algún momento ocurrió y no fue seguro, no recibí la atención o el cuidado que necesité. Y entonces un aprendizaje de algún momento que quizás sigue vigente o no, de no poder mostrarme vulnerable. ¿Hay alguien ahí cuando me siento vulnerable? ¿Estoy yo, por lo menos, para conmigo cuando me siento vulnerable o ni siquiera estoy yo? Me alejé tanto, tanto, tanto que ni yo estoy para mí. La invitación es que vayan como chequeando con ustedes. ¿Cómo va siendo eso en su experiencia? ¿Están con ustedes mismos cuando ocurre cierto aspecto de vulnerabilidad, incluso si no hay otros? ¿Acaso hay otros y no están ustedes? ¿Les prestan como ese cuidado, ese acompañamiento por un tiempo, aunque sea? Y quizás desde ahí chequear qué emociones te resultan difíciles de admitir sin sentir que amenazan tu identidad. Y lo nombro como identidad porque tiene que ver con la construcción que en algún momento hicimos de nosotros. Y cuando nos identificamos tanto, tanto, tanto con algo, si eso es juzgado, criticado, puesto en duda, como si fuese con la persona misma, no con ese aspecto, no con esa idea, no con ese valor, sino con la persona toda. Cuestionar eso, estar disponibles a revisarlo, actualizarlo o a resignificarlo, puede ser todavía más complejo si me estoy identificando de este modo. La invulnerabilidad también tiene un costo. Rigidizarnos de ese modo, por más que en algún momento de nuestra vida haya sido funcional
y de hecho lo aprendimos en algún momento, no necesariamente significa que siga siendo igual de funcional ahora y de hecho tiene un costo personal. Entonces, si en la sociedad en la que vivimos muchas veces está asociada la vulnerabilidad con debilidad, es más difícil hacer espacio para eso. Fíjense quizás lo que está pasando ahora con la selección argentina, que comparten su vulnerabilidad, que comparten sus tristezas, sus decepciones, sus esperanzas, sus miedos, que comparten cuando se sienten frustrados, que comparten que hacen terapia, que lloran en cámara, en la cancha, que muestran sus emociones. ¿Cómo parece una posibilidad a nivel social diferente de relacionarnos con la vulnerabilidad, con la sensibilidad? Hasta hace un tiempo eso no era aceptado. De hecho, era descalificado, hasta con modos humillantes de nombrar como hiriendo a ciertos colectivos incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando socialmente se empieza a dar lugar a la vulnerabilidad y no necesariamente se lo asocia con debilidad? Cuando de pronto tiene que ver con cierta fortaleza interna, se lo asocia a veces incluso con valentía, porque es un cambio de paradigma esto que se hable abiertamente en muchos espacios. Entonces es como, mira qué valientes que dicen que tal cosa. Y están siendo humanos. Ahora, cuando intentamos no sentir dolor, no sentir lo que ya estamos sintiendo, inevitablemente implica desconectarse de ciertos aspectos vitales, porque evitar el dolor implica desconectarse con aspectos de la vida que tienen que ver con la ternura, el amor, la creatividad, el ser espontáneos, en un encuentro genuino con otro, donde la emocionalidad va a estar presente, querramos o no, le demos más lugar a expresarla o no. Pero como somos seres sociales, somos seres emocionales, pensamos, construimos mundo con nuestras palabras, cuando no le damos lugar, también pasan otras cosas. Entonces, la invitación que les abro es a chequear qué cambia cuando dejas de considerar debilidad aquello que sentís. Si es que lo vivís de ese modo hoy en día, cuando lo pones en revisión, ¿cómo van hasta acá? ¿Qué les está pasando con esta temática y con que alguien quiere nombrar o escribir? Yo veo algunas caras como que algunos asienten, pasan cosas. Abro a compartir si alguien quiere. Ya les hice un montón de preguntas para la reflexión. Adriana, Hola, bueno, ¿se escucha bien? perfecto, gracias. Porque estoy estrenando auriculares, por eso. Nunca los había usado. No, para mí el desafío es validar lo que yo siento. Porque a veces este desconectarme de la vida me hizo poner demasiado la mirada en la validación del otro, ¿no? Entonces, sí, por ahí evitaba el dolor del conflicto, de, bueno, creía que eso era aceptar, el otro me iba a aceptar y qué sé yo, y todas esas cosas que construimos, ¿no? Para ser aceptados. Y me dejaba a merced de la validación del otro y me alejaba de mí, ¿no? Mm, Entonces, ahora que, bueno, que estoy haciendo proceso, estoy estudiando counseling y todo eso, y vengo con un camino, un recorrido, eh, quiero que no perderme de vista yo, ¿no? Entonces me parece
que el costo de la invulnerabilidad era demasiado alto porque me alejaba de mí, más que, o sea, sí, me desconectaba de la vida y me alejaba de mí, no sabía quién era yo. Eh, Así que bueno, por ahí ando en este momento. Y justo revisando eso, ¿no? Revisando mucho esto de lo rígido, incorporando opciones. Antes para mí era esto o esto, ahora estoy tratando de incorporar el I. Y bueno, trabajando, creo que no hay otro camino. Gracias. Gracias, Adriana. Como en esto que compartiste y un recorrido, ¿no? Como esto de me di cuenta que esta forma me estaba alejando de mí, quiero algo distinto, me cuesta la validación, que hay algo de ese registro de cuando me acerco tanto al otro sin considerarme a mí, es como, como si me dejase atrás, como y entonces cómo hago para volver hasta mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando podemos hacer ese y, cambiar el o y una quizás cantidad de opciones más limitada por el y, y quizás hay más opciones, quizás no son solo dos, y habilitar otros espacios y cuando aparecen esas opciones como si fuesen polaridades, encontrar como un punto de equilibrio, tal vez no es ni acá ni acá, y es como un punto de equilibrio que puede ser en cualquier parte de todo eso, cómo se va ajustando a la propia experiencia cuando nos podemos tener en cuenta. No se trata ni de sí, claro, cómo no me voy a sentir de esta manera, ni no puede ser, esto, no es como les decía antes, no puede ser que me esté pasando esto, que me sienta así. Entonces, si puedo validarlo, es como, ah, ok, y ahora que me doy cuenta que estoy sintiendo esto, que me está pasando esto, ok, ¿qué pasa si le doy lugar? ¿Qué más surge de la experiencia si hago espacio para habitar lo que ya está pasando? Cuerpo caliente, repaso del pasado, la herida de la confianza, superación, gratitud. Gracias, Sergio. Y si me permitís, son palabras aisladas. Eh, Perdón, tomé tu lugar y no me di cuenta. Dale vos, dale vos. Escuchan, Perfecto, sí. a ver, yo me considero una persona sumamente sensible que cuando toco temas que a veces los quiero exponer, eh, mi sensibilidad, mis emociones me impiden exponerlo como yo quiero, pues directamente me pongo a llorar. Mi padre era igual y yo me avergonzaba de cuando mi padre lloraba porque era como que lo sentía que era débil porque lloraba. Y la verdad que él lloraba porque tenía una gran sensibilidad social, a él lo emocionaba todo lo que tenía que ver con la gente. Eh, y a partir de, yo creo que lo que me pasa hoy es que me está pasando la factura, mi viejo, desde el cielo, como diciendo, viste, vos que te daba vergüenza cuando yo lloraba, porque también le pasa a mi hermana, que en cierta forma nos yo no me avergüenzo de las emociones, sino simplemente que mi mensaje lo siento que queda recortado y que no puedo transmitir lo que yo viví. Yo viví cosas bastante fuertes como sobrevivir a una leucemia en el 2008, después de un proceso muy largo de muchos días de internación, muchas entradas a quirófano y 6 meses de internación domiciliaria, etcétera, etcétera. Y corto acá porque me voy a poner a llorar y ahí se va toda la mierda. Pero con el tiempo me di cuenta que cuando yo quiero transmitir algo, más allá de que no lo puedo completar, cuando uno se demuestra sensible, en realidad te juega a favor, no en contra, en el mensaje que querés transmitir, porque la gente te siente mucho más honesto y no atrás de una careta o un acorazado para no mostrarte como sos. Así que
lo que en un momento me preocupaba de, de mis emociones y demás, hoy lo vivo como una ventaja para hacer llegar y transmitir mis ideas. Nada más. Gracias, Eddie. Gracias por compartirlo. Es resignificar algo, ¿no? Lo que en un tiempo significó algo y tuvo cierta connotación, puede ser actualizado, revisado, vivido de otro modo. Mm, Gracias. Sergio, ¿querés compartir lo que tu micrófono te pido? Sí, se me ocurre que no es nada original lo que voy a decir, pero no hay nada casual, ¿no? Y yo justamente esta tarde estaba preparando una charla para los próximos días. El título de la charla era El poder de la debilidad, ¿no? Y cómo el poder de la debilidad y cómo está vinculado posiblemente a esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo realmente el aceptar nuestra debilidad es lo que nos hace poderosos, ¿no? Y, y cómo a lo largo de la vida, por eso se me ocurrieron palabras sueltas, ¿no? Repaso, nostalgia, revisión, cómo a lo largo de la vida redescubrimos o revivimos esos momentos críticos que en aquellos momentos nos parecían insuperables, ¿no? Y que ahora que llegaste hasta aquí, yo hablo de mi larga vida, miro para atrás y me doy cuenta que fueron escalones, ¿no? Que un escalón para arriba, uno para abajo, dos para arriba, tres para abajo. Pero así llegué hasta casi el final de mi escalera, ¿no? Y, y por eso valoro tanto el reconocimiento y la aceptación de la debilidad que escucho en las palabras de Eddie, a quien además conozco desde hace muchos años, ¿no? Y sí, efectivamente es un llorón sensible, y yo le repito continuamente, mirá, Eddie, que los hombres no lloran, ¿no es cierto? Contraponiéndome al núcleo de esta charla, ¿no? Bueno, justamente quería decir eso. Para mí la debilidad es una fuerza, porque muestra el poder que tenés para superación, para superar cosas. Gracias. Gracias, Sergio. Como, como sociedad también vamos cambiando, ¿no? Y las enseñanzas y lo que transmitimos también va cambiando y se va modificando. ¿Es el poder que tenés para superar o es el trabajo que haces para aceptar? Porque Sergio, me parece que es para vos la pregunta. sí, no, yo lo veo más como un trabajo interno para poder mirar más integralmente lo que está sucediendo, porque a veces algo dijiste al comienzo, ¿no? Que lo asocié con eso del mirar con orejeras o una mirada más amplia, que a veces esa mirada más amplia nos trae la aceptación, ¿no? Adri, acá hay Sí, alguien que dice, no entendí la pregunta. Y no, ahora con tu compartir, digo, era pregunta para Sergio, reflexión, ¿querés? sí, es como, no, como una reflexión que digo, porque a mí a Ok. veces el poder de superar me pone de nuevo en ese lugar de lucha. Mm, En cambio, el ampliar la mirada para aceptar me pone en un lugar de mirada más amplia de mí y de la situación. Es lo que a mí ok, me trae, ¿no? La frase de poder de superar, ¿no? Eso. ahí está. Gracias. Son las dos cosas, trabajo y poderes para sufrir menos. A mí también me parece la palabra confianza, me surge dejarme abrazar. Eh, Moni, tu micrófono, por favor. No, todavía no. Mónica, ¿nos escuchás? Te mando un pedido para ver si aceptás ahí. No, todavía está cerrado tu micrófono. Ahora sí, Ahora, habla.
Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo pensaba, ¿no? Que muchas veces traemos mandatos, constructos que vienen desde muy lejos, eh, cada uno en el suyo, por ejemplo, el ser muchas veces todopoderosa, y eso hace que esta fuerza, ¿no es cierto?, se apague un poco, porque nadie nace superpoderosa ni nadie vive de esa forma, ¿no? Bueno, después el conocimiento te va dando y el trabajo personal vas viendo que nada que ver con eso. Pero muchas veces yo creo que venimos ya más la gente grande que los jóvenes de hoy, ¿no? Con esos mandatos que nos han sellado y nos han hecho muchas veces mucho daño. En cambio hoy veo por suerte una juventud distinta, y yo digo que hay que aprender de ellos, ¿no? De esa forma de ser. Eso quería comentar. Gracias, Moni. Hay algo cuando se trata de mandatos, a veces pues, eso requiere un mandante y un mandatario, y a veces quienes nos inculcaron tal o cual mandato ya no están diciendo lo mismo, o incluso hasta cambiaron y ya no lo pretenden del mismo modo, o ni Claro. registran cuándo impusieron ese mandato. Y Ujú. entonces dicen, pero ¿cuándo te dije tal cosa? Yo no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, de algún modo, ya sea porque lo hayan dicho y no se acuerden, o porque se acuerdan y lo sostienen, no lo cambien, o lo que fuera, Mm. ya de adultos, si tenemos la disponibilidad para registrar como, esto es un mandato, podemos hacer una devolución, defensa del consumidor y revisar qué Tal hacemos cual. con todo esto. ¿Qué de mí sostiene eso y qué de mí ya no quiere sostenerlo más? Lamentablemente, no todos saben de que existen esos mandatos. Mm. Eso es lo más difícil, ¿no? Y lo que hay que tratar de hacer ver, que fue algo impuesto, quizás por costumbres, pero que se puede salir de eso. Sí. Gracias, Janina. Entonces, cuando ya sí nos damos cuenta o sí nos lo hacen ver de alguna manera y lo llegamos a registrar, de vuelta poder chequear qué elegimos hacer con eso a partir de ese momento. Si no nos damos cuenta, también por algo será que no ocurre todavía o que no ocurre. Eddie, tu micrófono, por favor. Ahí. Ahora sí. Eh, Atrás de, por lo menos yo, tal vez no sea así, pero yo cuando hablan de mandato lo asocio a que es como que te están pasando una asignatura pendiente que ellos no lo pudieron hacer o que quieren que vos seas de una forma determinada. Para mí el mandato no siempre es negativo. Para mí lo que yo viví en el caso de mi padre, por ejemplo, era que eh, él era como era, y yo me avergonzaba, casi te diría que no fue por un mandato que yo hoy tengo este grado de emotividad, sino que fue como, lo estoy entendiendo ahora, mi padre que murió hace más de 30 años, ¿no? Eh, y lejos de ser una desventaja, hoy yo vivo mi emotividad con como una gran ventaja para transmitir lo que yo estoy diciendo, porque puede ser que no alcancé a decir las palabras o el esquema que yo quería plantear, pero al demostrarme como soy, con mis debilidades, mis aciertos y todo lo demás, tengo mucho más posibilidades de llegar que con un escrito
itemizado, punto uno, punto dos, punto cuatro, etcétera, etcétera. Porque el otro queda medio algo como que viene preparado, ¿no? Que no sale con noticias. Estoy seguro que del partido del otro día, todos tenemos más presentes las lágrimas de Messi que el gol. Porque vos decís, como un tipo que lo tiene todo, que ha sido el mejor jugador del fútbol en la historia del fútbol, ¿no? De ahora. La familia extraordinaria, hijos, mujeres, fortuna, todo, y llora. Yo creo sinceramente que a veces uno en el afán de hacer una presentación estelar con filminas, como decía nuestro presidente Alberto Fernández, la, la filmina de Fernández, una de sus tantas mentiras. Este, hablar con el corazón, por eso cuando hacen todas estas terapias de grupos y todo demás, creo que muchas veces es más importante sentir que lo que uno vive a veces como una falencia es en realidad una ventaja, es la posibilidad de abrirse. Yo de acá lo único que conozco es a Sergio. Este, no lo vivo como una terapia de grupo porque no me suena mucho la terapia de grupo, pero no la acepto. Pero ¿a qué voy con esto? Que eh, yo creo que a veces mostrarse como uno es fortalece tu mensaje más allá de que te hayas quedado con cosas en el tintero. Para poder ser nosotros mismos, que puede incluir cierta vulnerabilidad o sensibilidad y que aquello que transmitimos no quede de un modo como artificial o rígido, como nombraba antes, de algún modo, sino que pueda llegar el mensaje de persona a persona. Laura, compartís, a veces los mandatos no son dichos, sino hechos, es decir, ver cómo fueron, por ejemplo, nuestros padres, y ese es el mandato que adquirimos casi orgánicamente en el transcurso de parte de la vida, y cómo si estamos disponibles a revisar qué nos pasa con eso, podemos chequear, ¿lo sigo sosteniendo? ¿Se transforma o lo transformo en un valor adquirido? ¿Ya es mío? ¿Es más allá de otros? ¿O lo sigo sosteniendo como si no tuviese que ver algo yo ahí, o como si, bueno, ya está, porque lo aprendí de esta manera, o porque me cuesta cambiarlo si es que lo quiero cambiar? Ese y después seguimos. Gracias, ese. Hola, Hola. em, ¿se me escucha bien ahí? Uy, Entrecortado. entrecortado. No, se escuchó. Ahora se te escucha Bueno, bien. ah, ¿Te muteaste, ese? Sí, porque estoy en dos dispositivos, bueno, no sé, Ezequiel. ahí anda bien y el otro no anda bien. Ah, ok, ok, ahora sí. Ahí estoy bien, ¿no? Porque recién estaba saliendo y me escuchaba. Perdón, corté un poquito el clima. Eh, Estaba pensando un montón de cosas y cuando hablamos de vulnerabilidad, de rigidez, eh, y pensaba, digo, claro, esto rígido que está de alguna manera protegiendo ese aspecto, ese interno que de alguna manera se siente vulnerable o, no, o por ahí no tenemos mucho registro de qué es lo que está siendo vulnerable en nosotros o lo sentimos como amenaza o que está en riesgo alguna sensación, algún sentimiento propio, ¿no? Que tiene alguna historia, que tiene algún mandato, que tiene alguna... Bueno, los mandatos es todo muy, muy complejo porque también entra lo cultural, eh, no hay una manera de definirlo claramente, tal vez, en lo particular, en lo singular. A veces sí, pero algo que escuché y que resoné es que en algún punto animarme o dejarme o poder tener la libertad y la seguridad de poder mostrarme, abrirme,
darme a conocer eh, ante todas esas amenazas externas, pueden ser solamente amenazas propias, ¿no? O sea, que están en el mundo. Ni siquiera son, tal vez, tan perceptibles por el resto. No sé si lo que... entonces, digo, ¿cuántas cosas o, o cuáles son aquellas, o cómo yo estoy entendiendo qué es la vulnerabilidad para mí? ¿Qué? Y en dónde, si la registro primero, ¿no? Si la estoy descubriendo, porque a veces me parece como que pasamos rápido, siento yo esto, yo te lo estaba sintiendo ahora, pasamos rápido a lo teórico, a lo racional, que también lo necesitamos, pero no sé si a veces conectamos con esa realmente, esa experiencia en el aquí y ahora cuando está sucediendo y que a lo mejor reaccionamos desde un estado de rigidez o algún momento de rigidez que tenemos porque necesitamos eh, proteger, defender eso que sentimos que se va a violentar, que se va a destruir, que se va a quebrar, que va a doler, que va, qué sé yo. Y todos los significados que tenemos o conclusiones que tenemos sobre el dolor, sobre la vulnerabilidad, sobre cosas como calificaciones como buenas o malas, como si son, hay algunas que son buenas, hay algunas que son aceptables y otras que no. Y todas estas preguntas que tiro es como que son procesos internos que son de reconocimiento personal y que también nos atraviesan porque al momento de tener relaciones con otros eh, se interponen o nos traen muchos problemas, muchos conflictos, muchas dificultades a resolver, mucha eh, rigidez para aceptar otras opiniones, otros puntos de vista. Eh, y terminamos concluyendo desde nuestra mirada, aseverando verdades, porque son las que nos dejan tranquilos de alguna manera, ¿no? Y lo digo desde mí, de mis propias experiencias, mejor dicho. No se dejan, me dejan y me atraviesan en momentos donde he sentido que, por ejemplo, el no haber logrado un objetivo me ha llevado a sentimientos de terror conmigo mismo, ¿no? O sea, hasta el extremo de decir no serví para nada. Cuando todo el mundo te está diciendo, pero mira todo lo que hiciste, mira todo lo que estás haciendo, mira todo lo... y lleva al extremo. Y esto estar animándome a decir estas cosas delante de todos es sentirme, por ejemplo, ahora vulnerable. Bueno, Gracias por hacer espacio acá para tu vulnerabilidad también, para compartir tu experiencia, como, como esto de ir revisando lo que va significando cada quien y más adelante voy a volver sobre una de las ideas que nombraste, una de tus registros con esto de qué protege. Cuando hay como cierta rigidez, para algo está también, como no demonizar la rigidez, ¿no? Entonces, si está, ¿para qué está? Ahora vamos ahí también. Lía nombrada, yo pensaba en el juicio interno y de no mostrarme vulnerable. Ujú. Bienvenido, Edu. Y quizás convenga, ok, sí, acortar los tiempos para respetar el testimonio, el tiempo de otros. Y retomo la presentación y seguimos desde ahí también. Este, gracias, Sergio. Iríamos desde acá y entonces también en línea con lo que estabas nombrando, Carl Rogers habla de la paradoja del cambio, ¿no? Dice, cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Esa validación que nombraban también hace un ratito, creo que Adri,
desde ese registro de, ok, si esto ya está siendo así y sí puedo validarlo en mi experiencia, entonces ahí puedo cambiar. Y si puedo darme cuenta que hay algo que no estoy validando, eso también va a ser como parte del proceso. La Gestalt nombra que el cambio ocurre cuando nos convertimos en lo que somos o en quienes somos, no cuando intentamos convertirnos en quienes no somos. Un cambio profundo, un cambio interno, un cambio que lleva a la autenticidad. Entonces promueve esto de que la aceptación radical no tiene que ver con la resignación, como bueno, ya está. No es desde ese lugar. Tiene que ver con dejar de expulsar aspectos propios, incluso mientras estamos como reconstruyendo, resignificando o encontrándonos con nuevos modos de ir siendo. O a veces con viejos modos de ir siendo que se hacen presentes nuevamente y tienen más que ver con nosotros que lo construido en otro momento. ¿No? Que cuando actualizamos es como recuperar algo propio que en algún momento dejamos allá lejos y reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces cambiar desde ese bucle de la rigidez que tiene que ver con la aceptación desde la impermanencia, claro, como cambiar ese bucle desde la rigidez, de que haya estancamiento y lucha contra la experiencia para que no sea como ya está siendo, y la exigencia entonces de dejar de ser ese que estoy siendo, y un gasto extremo de energía en sostener toda esa construcción para que no se derrumbe mientras hay movimientos que ocurren igual mientras estamos vivos, y cómo revisar y actualizar o chequear para cambiar a un bucle de la flexibilidad. Entonces, esa aceptación radical, que es que lo que ya está haciendo y poder validarla tal cual es, y desde ahí poder acompañar la experiencia con lo que sea que traiga, como pudiendo hacer espacio para eso. Esa aceptación de la experiencia nos permite una reorganización, que es como pues, si podemos ir tomando lo que ya está ahí, podemos ir revisando entonces cómo lo acomodamos de otra manera, que sea más funcional y más respetuosa con quienes estamos siendo hoy en día. Eso puede dar lugar a un cambio profundo, puede dar lugar a un ir siendo más genuino. Y entonces chequear para quienes fueron registrando ciertas rigideces o dificultades para hacer espacio para la vulnerabilidad o para la validación personal y para lo que no fue compartido en voz alta por el chat. ¿Cuánta energía consume sostener esa guerra interna o esa estructura interna creada en algún momento que para algo fue creada y como respetar, por decir de algún modo, honrar a ese ser que fuimos siendo, que nos trajo hasta acá también, y revisar ahora cuánto cuesta, cuánta energía consume sostener toda esa construcción? Mm. Y entonces acercarnos a nuestro cuerpo, que antes hablaba de que pensamos, que sentimos, que somos como una totalidad y en comunicación con otros. Y tener en cuenta que nuestro cuerpo sabe cosas antes de que podamos explicarlas, antes de que encontremos palabras para dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, desde el enfoque de Eugene Gendlin, quien descubrió el focusing, plantea que el cuerpo no es solo biología, es experiencia vivida, que muchas veces la emoción aparece como algo todavía no del todo dicho, y que muchas veces se presenta en el cuerpo como una tensión, un nudo, un peso, una sensación vaga, difusa, que todavía ni describir puedo, pero que la siento y sé que está. Entonces, si doy lugar a ese saber interno, tal como lo pueda percibir en un momento dado, voy a darme cuenta que algo me está pasando, que mi cuerpo ya está comunicando algo, sea en relación con una experiencia interna, sea con otros, sea de un lugar en el que me encuentro. El cuerpo responde mucho más rápido que lo que podemos significar mentalmente, con las ideas, con el pensamiento. Entonces, hacer espacio para registrar en el cuerpo qué estamos sintiendo. Cuando algo se siente como en tensión o algo se siente como más en el orden del alivio, cuando puedo nombrar tal cosa y entonces hago lugar. Y tal vez afuera no cambia nada, pero adentro me doy cuenta que algo se siente de manera diferente. Entonces, no es la idea analizar para corregir,
Como si esto, entonces tal cosa. Si hay tensión, entonces algo está mal, como esas connotaciones que hace un momento algunos decían, ¿no? Una connotación positiva o negativa que decías ese. Es, y puedo validar que esto está haciendo. Puedo quizás desarrollar un modo de acompañar eso que ya está haciendo y encontrar nuevas posibilidades, nuevos caminos, que el cuerpo ya sabe. Entonces, si lo que sea que esté pasando ya lo estamos tolerando, porque de hecho ya está sucediendo, entonces podemos revisar que hay cierta capacidad organísmica que ya lo está sosteniendo, ya está haciendo, ya está pasando. Entonces, reconocer esto detiene la necesidad de endurecernos más. A partir de lo que ocurrió en Venezuela y varios testimonios de personas que sobrevivieron y fueron rescatadas, escuché varias historias de cómo o en qué situación o cómo estuvieron transitando ese tiempo, esas horas, esos días de estar ahí. Hay un chiquito que se dio cuenta que no iba a poder salir pronto, que no sabía qué iba a pasar y que posiblemente tuvieran que rescatarlo o no sabía qué iba a suceder. Y con la batería que le quedó en el celular, prendió la linterna, observó todo el espacio y como que lo mapeó para tenerlo, se hizo su mapa interno de cómo estaba todo, qué había en cada lugar. Sobrevivió con una lata, creo que era de picante, que decía que eso es lo que estuvo consumiendo. Dice, y para no, muy chiquitito, creo que no sé, no me acuerdo si tenía 9 años, algo así. Dice, y para que no se me endurezca el cuerpo, iba rotando lo poquito que podía. Entonces me ponía así y otro ratito me ponía así. Tan chiquitito y tan sabio me sale decir. Como si esto ya está haciendo, puedo gritar y gritar y gritar todo el tiempo y agotar las energías y quizás hasta esto salva, porque no lo sabemos con exactitud hasta que algo ocurre. Pero tal vez hubo otros que hicieron un consumo de energía. Muchos adultos que estuvieron acompañando bebés dicen, se durmieron, no se duerme nunca hasta ahora y se durmió. El cuerpo sabe, se pone en modo de ahorro de energía cuando hay algo que demanda demasiado. Como un bebé en una fiesta con mucho ruido. Se suelen dormir los bebés en esos espacios. Tanto el estímulo que es como que se apagan, listo, modo de ahorro de energía. Pues el cuerpo tiene una sabiduría que cuando hacemos lugar podemos registrar otros aspectos, otros saberes que a veces intentamos como controlar desde otros conocimientos. ¿Cómo podemos hacer para integrarlos? No para eliminar unos o ponerlos sobre otros, sino como para ese y que nombraban hace un ratito. Y entonces como revisar ciertos como nodos de exploración de qué está intentando mostrar mi cuerpo, con eso que sea que esté siendo sentido, qué parte de eso que aparece necesita ser escuchado, no corregido. Puede que hasta cambie después de ser escuchado, pero no como la intencionalidad de que cambie. Buah, te escucho a ver si cambias. Es lo mismo. Si vamos a hablar con alguien más, le decimos, bueno, dale, decime qué es lo que querés saber, así te vas. Y la comunicación no va a ser la más amorosa del mundo. Entonces, no con intención de que eso cambie, sino de acompañar qué es lo que está presente en la experiencia. Y dar lugar a qué es lo que pasa cuando podemos acompañarnos con lo que sea que estemos sintiendo y pensando, que también genera sensaciones y es como en un bucle. Cuando podemos acompañarnos en vez de exigirnos. Cuando podemos validar incluso la exigencia, la necesidad de controlar, el tener que poder con todo, el no me puede estar pasando esto, que les mostraba antes. Cuando puedo registrar, ah, ok, esto me está pasando, me estoy sintiendo así, estoy teniendo estas ideas, y respirar con eso, y hacer espacio para lo que ya está presente ahí, porque lo que está pasando, el cuerpo ya lo está tolerando. Entonces, cómo revisar ese modo emocional en el que podemos encontrarnos, cómo podemos cambiar de un modo más rígido a un modo como antisísmico, más flexible, y cómo ir como actualizando y chequeando posibilidades internas que probablemente no siempre sean de un modo como estanco, como entonces ahora tengo que cambiar todo esto por todo esto. Si en algunas se identifican con una respuesta más desde el lado de la rigidez, sino poder
como identificarlo, como, ok, sí, me pasa más esto que esto otro, y cómo hacer ese transitar, esa integración o esa revisión interna. Con respecto a la respuesta al miedo, desde una estructura rígida suele buscar controlar y expulsar la experiencia. En vez de poder hacer lugar para eso, es como, no, esto no es mío, esto no lo quiero, que se vaya, en vez de poder recibir y acompañar que esto ya está haciendo sentido. Incluso eso que quiere que algo sea expulsado de la experiencia. También eso está presente. Entonces, en ese recibir y alojar y acompañar es todo. Eso en sí mismo, lo que no quiere que esto esté pasando, lo otro que supone que tal cosa, distintos aspectos de la experiencia que se puedan hacer presentes de manera simultánea. Con respecto a la autoimagen, suele estar fija como atada a condiciones de valoración. Entonces, soy así, no siempre con registro como más analizado o elaborado mentalmente, pero como si modifico esto, tal vez no me quieran, no me acepten, no me valoren. Entonces, como mantener algo en esa estructura más rígida que dar la posibilidad a ser permeables, a actualizarnos, a revisar. Como mucho se habla últimamente de esto de la zona de confort. Me acuerdo que hace mucho tiempo escribí como un texto muy breve que decía como, si vas a salir de tu zona de confort, fíjate qué te querés llevar a la próxima, porque va a ser la nueva zona de confort. Entonces, ¿qué de esto querés seguir sosteniendo? Porque probablemente no quieras cambiar todo. Es qué te llevas de esta, qué es lo que sí querés. Que no se trata de hacer cambios por completo, como dejar quienes estamos siendo para ser otros, tampoco es eso. Sí poder ser permeables a revisarnos, a escucharnos, a chequear qué nos pasa. Desde el manejo del dolor o del miedo también, como esta negación o la guerra interna. Si estoy en no me puede pasar a mí, me tengo que sentir diferente. Esto no debería ser de esta manera, etcétera. Es como poner un poco afuera. Y en algún momento también fue para algo percibido de este modo. Tal vez en algún momento fue demasiado amenazante asumir lo propio. Para cuando estemos en un estadio interno de mayor posibilidad de ir flexibilizando, podemos ir haciendo espacio para esa aceptación radical y presencia. Esa aceptación radical del todo, de la que habla Anne Weiser Cornell, por ejemplo, de lo está haciendo. No se trata de aprobación, ni se trata de estar de acuerdo, sino que ya está haciendo. Y desde ahí poder revisar cómo me puedo acercar a eso que me pasa y poder estar ahí con eso que ya está ocurriendo, dar lugar para que eso ya pueda suceder. Como resultado de esa estructura, de esa arquitectura, por decir de alguna manera, de esa construcción interna, suele haber sensación de dureza, y de alta fragilidad, porque cualquier movimiento interno o externo, cualquier sacudón, cualquier cimbronazo que traiga a la vida, que surja por el mero hecho de vivir, puede derribar, destruir, puede traer un movimiento de quiebre. Porque si estoy tan rigidizada sosteniendo algo con lo que tal vez ni me identifico ya todavía, pero es lo que me permite seguir estando más o menos como estoy, cuando pasa algo externo, que resulta como demasiado amenazante para esa rigidez que fui construyendo por más motivos internos que tuve para eso, hay más chances de ese quiebre. De pronto darme cuenta, no lo puedo sostener. ¿Y entonces quién soy? Si no soy esa que construí para que me quieran, y para que me acepten, y para que me valoren. ¿Y entonces quién soy? ¿Qué queda de mí? ¿Y si cambio? ¿Qué va a pasar? Entonces, dar lugar a esa oscilación, a esa reconstrucción, a ese revisar, cómo crear esos cimientos de mayor flexibilidad que puedan resistir movimientos y vaivenes, esas oscilaciones, va a ir permitiendo cierta reorganización. Porque no va a ser desde el esto no puede ser o no me estoy sintiendo como sé que me estoy sintiendo, va a ser desde un lugar de, ok, si todo esto me está pasando, aún con lo que no quiero que me esté pasando, ¿qué puedo hacer con esto? Y acompañar ese proceso interno. A veces tener a alguien que nos acompañe puede ser muy facilitador. Como ir como
acompañándonos, cada quien a sí mismo y quizás con otros, hacia una personalidad más flexible. ¿De la aceptación radical del todo? ¿Decís, Adriana? Sí, Ann Weiser Cornell. Una personalidad flexible no evita la crisis, no se trata de que lo que está ocurriendo no ocurra. No es vivir sin miedo, el miedo también viene a protegernos, a cuidarnos, nos advierte de un montón de cuestiones. No es controlar todo, de hecho es imposible que controlemos todo, ahí nos vamos rigidizando cuando pretendemos o creemos que tenemos que poder controlar todo, sino desarrollar cierta capacidad de sostener el movimiento sin perdernos completamente. Entonces es una modalidad en la que nos permita ir en esa construcción interna que nos permita tener como cierto eje y que permita movimiento interno. Entonces no es que no se trate de no quebrarse nunca, sino de poder reconstruirnos si en el caso en algún momento nos quebramos. Entonces, em, lo que trae, lo que les nombraba al principio, incertidumbres, duelos, cambios por el mero hecho de crecer, ahí estaba nombrado como envejecimiento, ¿no? Mayor y creciendo, como decía Carl Rogers. Entonces, el hecho de ir transitando nuestra vida con un registro de todo esto, aparece como esta posibilidad de revisar desde la autoexploración, el ir conociéndonos, la confianza organísmica en nuestro saber, en quienes somos, en lo que vamos construyendo de nosotros mismos, en que nuestro cuerpo sabe hacia dónde ir y cuál es un paso de crecimiento, la posibilidad de reorganizarnos, ahí voy, y esa flexibilidad emocional que nos permita revisar lo que nos pasa y actualizar eso que nos está pasando. Chequeo, Sergio, la grabación queda en la web, que acá está preguntando Dolores si se puede mandar la grabación. Sí, por supuesto, estamos todas estas charlas están en YouTube de Colegia y se pueden ver en cualquier momento. Pero de todas maneras, si te contactas directamente, te damos mayores detalles. Gracias, Sergio, y hasta la próxima, Dolo. ¿Y a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de quebrarnos? Gracias, Ese, por la pregunta. Quizás es para ese chequeo interno, qué significa en cada quien quebrarnos. Cuando les propuse al comienzo ir revisando para cada quien qué es con qué se sintieron convocados de esta temática, como era el nombre del taller, el copete, el cómo atravesar lo inevitable sin quebrarnos por dentro. Tal vez es como ya desde ahí la invitación a que cada quien pueda registrar qué le implica ese quebrarse por dentro. A veces tiene que ver con algo desde lo emocional, con algo desde la construcción que hicimos de nosotros mismos, con algún aspecto como de algún modo, bueno, con lo que sea que signifique para cada quien. Gracias, Vero. Este, entonces, con lo que para cada quien sean esos movimientos, con la experiencia que se haya hecho presente, con lo que para cada quien sea esa construcción de mayor rigidez, porque no para todos va a ser la misma. Y con lo que sea quebrarse, como si con cada una de las palabras entre título, copete y demás, cada quien fuese haciendo su propia construcción y revisión. Probablemente no estamos siendo los mismos que hace 10 años, que hace 15, que hace 20, que hace más. Porque en cada momento, en cada etapa de la vida, también fuimos haciendo cambios, de la misma etapa como crisis vital, como desde situaciones que fuimos transitando. Entonces, ¿qué es quiebre? Como chequeas ese y si tenés ganas escribís qué es quiebre para vos, y es válido. Vamos a darle lugar. Voy nombrando entonces como para ir avanzando, que ahora sí nos va quedando menos tiempo y así podemos abrir al final también. Los cimientos de esa flexibilidad interna o lo que les estuve compartiendo tiene que ver desde Carl Rogers, desde el enfoque centrado en las personas, la aceptación incondicional y el abandono de la autoimagen rígida, el permitirnos ir siendo, no como algo acabado, finito, como ya terminado, sino la posibilidad de ir registrándonos, cambiando, conociéndonos, esa autoexploración que nos permite
revisar quién estamos siendo y no quién soy, como algo rígido y estático, sino en el devenir, desde la Gestalt, el poder del aquí y ahora y convertirse en lo que uno es, como poder hacer registro de qué me doy cuenta ahora, de qué me doy cuenta ahora, de todo esto que nos puede traer otras posibilidades de actualización interna y en relación con otros. La aceptación radical del todo, de Anweiser Cornell, dejar de pelear con la experiencia para permitir la reorganización natural. El cuerpo sabe hacia dónde dirigirnos, el cuerpo sabe cuál es un paso como que nos puede mostrar como hacia dónde, que sea orgánico, que no sea forzado. Si nos forzamos a un cambio radical, por decir de vuelta, como desde otro significado, si nos vamos como pretendiendo ser tan distintos de cómo estamos siendo, también es un modo como de desconocernos o de dejar afuera aspectos que para algo los construimos también. En algún momento tuvieron sentido que fuesen de ese modo. Y desde Gendlin, que el cuerpo como experiencia vívida, de escuchar la sensación sentida, eso que está presente todo el tiempo, que es anterior a las palabras y a los conceptos, que podemos como tomar contacto con ese chequeo corporal de cómo se siente algo de lo que estamos viviendo ahí. Y entonces eso también va a ser parte del autoconocimiento que da lugar a, a ir actualizándonos. Es violento para mí pretender ser tan distintos. Por eso, como desde esa integración, porque ¿hacia dónde vamos? Si no, es otra forma de imponernos algo. Entonces, como lo humano tiembla, el mundo tiembla, y lo habitamos por lo menos nosotros y un montón de otros seres, pero nuestra humanidad muchas veces tiembla con situaciones muy diversas, desde lo personal, desde lo social, desde lo político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Si como humanos temblamos por momentos, quizás la salud no consiste en evitar el movimiento, sino en aprender a habitarnos dentro del movimiento, como hacer espacio para que haya flexibilidad interna y para validar esos vaivenes o esas oscilaciones internas. Entonces no se trata de ser invulnerable, sino de tener una estructura viva, flexible, capaz de reorganizarse. Si en algún momento algo se presenta, incluso como quiebre, ¿cómo podemos reorganizarnos? No dejar de sentir, incluso chequear qué es lo que compartimos con otros de nuestro sentir y qué tanto podemos validar de ese sentir y desarrollar más capacidad de acompañar lo que sentimos. Si puedo dar cuenta de cómo me estoy sintiendo con algo, tengo la oportunidad de hacer algo con respecto a eso. No importa incluso cuántos otros me digan un montón de cosas, a que no hay un darse cuenta interno, a veces no hay registro, a veces sí. Con esto cierro lo que es presentación y comparto algo de mi currículum. Gracias por participar de La Fuerza de lo Flexible y Sergio por la invitación al living de Colegia. Me dejo de compartir así pantalla, así podemos compartir de otros modos, resonancias, preguntas, reflexiones, desacuerdos. Sí, se llevan algo que se llevan. Meli. Hola, buenas noches. Bueno. Janice, un placer escucharte. Aparte de escucharte a vos, me conecta con cuando fui tu alumna, entonces es muy lindo para mí. Eh, bueno, me llevo muchas cosas y me quedo con esto de, primero me sentí muy identificada con Eddie, porque yo ya arrancaste a hablar y ya a mí se me caían las lágrimas. Así que soy también muy emocional, tengo como los sentimientos muy a flor de piel. Pero esto quería compartir, esto de registrar el cuerpo, ya a mí cada vez más lo voy registrando. De hecho, el otro día me dolía mucho la panza. Yo sentía como un vacío, como un nudo. Y estaba acostada y de repente empecé a llorar y dije, ah, ok.
este dolor. Es porque bueno, la semana que viene se viene como un cambio, para algo mejor. Y entonces, claro, estoy con miedo y esto de perder el control por ahí, bueno, pero bueno, esto de registrar, ¿no? Dije, ¿qué me pasa? Y ahora también tengo un nudo en la garganta, pero bueno, a mí me parece fantástico poder registrar el cuerpo. eh, eh, Me parece que me da como una sensación de, ok, lo que me está pasando es por esto, ¿no? Como una sensación de alivio así que nada, eso quería compartir. Gracias. Gracias, Meli, por sumarte y por compartir cómo es de distinto cuando aparece ese registro de, ok, es por esto, qué diferente se siente en el cuerpo, cuando es una explicación como medio tirada de los pelos, como tratando de que encaje en algo, intentando como hacer caber un pensamiento en una sensación interna, que cuando calza justo y es como, ya sé de qué va, tiene que ver con esto, y el cuerpo lo muestra también. Entonces, hacer espacio para ese registro y que cuando aparece ese, entonces ya sé, tiene que ver con, y algo no calza ahí, si podemos darnos el tiempo para chequear, puede que haya más o distinto. Gracias, Meli. Sergio. No sé si se me escucha. Sí, ahora, a ver. ¿Se me escucha, Yani, o no? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Tiemblan tiembla. Con tu charla tiemblan hasta las pantallas para mí. Me quedé muy enganchado con el tema de Adriana, ¿no? En la cual con tanta genuinidad, considero yo, dice que resultan tan difíciles los cambios radicales, ¿no? Y efectivamente para mí los cambios radicales me cuestan muchísimo. Y se me ocurrió pensar o recordar un concepto que los ingenieros civiles utilizan continuamente y es el de pandeo, ¿no? O sea, hasta dónde se puede desviar un edificio alto sin caerse, ¿no es cierto? O debido a los vientos o a los movimientos sísmicos. O sea, hay un cierto movimiento para un lado y para el otro que permiten permanecer de pie, ¿no? Entonces ahí apareció para mí esto que es tan válido, que me ayuda tanto. O sea, aceptar ciertos márgenes de permisividad, ¿no? Abandonar la rigidez y el anhelo de la perfección o de lo utópico y aceptate como sos y con ese margen de error, ¿no? Bueno, eso me ayuda mucho. Cambios chiquitos, digamos. Gracias. Gracias, Sergio. Cambios como cerquita de la experiencia, ¿no? Como si puedo ir moviéndome, haciendo esos cambios, como en ese chequeo interno, no va a ser un cambio que lleve a ese quiebre tampoco de otra manera, ¿no? Como, porque ya no se tratará de flexibilidad, se tratará de forzar algo para que sea otra cosa. Entonces, si estamos Claro. hablando de nuestro ir siendo, va a ser difícil que mudemos nuestro ser de un lugar a otro, porque no se trata de eso. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esa, toco con otras palabras otras cosas, ¿no? Pero como esa migración interna, si acaso fuera el caso de este ser que vengo siendo hasta acá y hacia dónde voy, cómo voy haciendo esa integración, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? ¿Qué es lo que ya no satisface mi ir siendo y que quiero algo distinto? ¿En qué aspectos me alejé tanto, tanto, tanto que ya no me reconozco y quiero como recuperar aspectos míos? De eso a veces pasa con ciertas separaciones de pareja, que a partir de una separación es como, pero ya, esto quiero recuperar este aspecto mío que hace tiempo que no le doy lugar y que ni me daba cuenta que lo estaba extrañando de mí, que a veces ni siquiera se trata del otro, sino de nosotros mismos. Entonces, en algunos casos, esos aspectos de
espontaneidad, ternura, amor que les mostraba antes, a veces tienen que ver incluso con esas distancias internas por tratar de sostener algo que quizás ya no se sostiene. Y puede ser con un trabajo, con una pareja, con amistades, con lo que sea, con lo que quizás vamos rigidizando para sostener, sostener, sostener. Nos alejamos de nosotros y en algún momento es como, ¿cuánto más quiero sostener esto? ¿Qué costo está teniendo? Gracias. Moni, Gracias. gracias. Yo pensaba, ¿no es cierto? Vivo en Córdoba. Cuando se hacen acá Moni, las casas, Moni, te pido ¿se perdón por escucha? algo. Estaba María antes. ¿Me dejas que le dé la palabra? Sí, Algo en sí, mi sí, sentido de cómo no. justicia Sí, necesita reparar. Ok, gracias. María. Gracias, si no esperaba, si querés, bueno, yo cortito lo que quería decir. Eh, a mí bueno, primero agradecerte y revisar este concepto así de flexibilidad digamos, me resultó muy, muy enriquecedor. Una de las cosas que yo venía pensando, yo estoy estudiando counseling y estoy en el primer nivel de focusing también, cuánto nos cuestan incluso los pequeños cambios en nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Y que esto muchas veces el cuerpo eh, lo, lo, lo registra como automáticamente, ¿no? Y una de las cosas que yo estoy aprendiendo en este momento es como a veces no está toda la respuesta en el primer momento, a veces no todo lo que pongamos en palabras es lo que el cuerpo de verdad está expresando. No sé, yo últimamente me estoy quedando con esto, bueno, en este momento registro tal cosa en el pecho, ok, acepto, reconozco que está y tener la flexibilidad conmigo misma de decir, cuando mi cuerpo se sienta tranquilo o yo me sienta tranquilo en la situación, a lo mejor va a seguir diciendo si no estoy apurando desde un lugar rígido. Gracias. Gracias, María. Darnos tiempo. No quedarnos con lo primero que aparece necesariamente. Ahora sí, Moni, gracias. yo quería comentar, ¿no? Acá en Córdoba, las casas se hacen distintas que en Buenos Aires. Se colocan piedras abajo en los cimientos que están sueltas en el hueco. Todas piedras grandes y sueltas en el hueco, ¿no? Y después recién se hace el cimiento, la estructura del cimiento. Entonces yo relacionaba esta charla con eso. Hay que soltar el cimiento para poder después armar esa estructura que somos cada uno. Entonces, al estar sueltos en el cimiento, que yo digo que uno se suelta cuando se conoce, cuando comienza a investigar sobre uno, cuando entra en sí mismo, empieza a soltarse como el cimiento de las casas de acá de Córdoba y a tener una estructura, sin embargo, donde parecería rígida, pero que no lo es. Eso se hace porque acá hay muchos movimientos sísmicos y el movimiento sísmico, como hay acá, hay en la vida. En la vida tenemos montones de movimientos sísmicos. Si estamos rígidos en el cimiento, es como que no podemos aguantar y ahí es donde se quiebra. Eso es, gracias, es la idea que me quedó, ¿no? Gracias, Yani. Gracias, Moni. Como construirnos permitiéndonos esa oscilación que va a ocurrir igual. Entonces, Exacto, como claro. integrarla como parte del proceso. ¿Su? Hola, buenas noches a todos. Hola, Yani. Bueno, primero estoy acá porque no me canso de escucharte, por más que me hace bien. Ordena, siempre hay algo para rescatar para uno en su propio desarrollo personal. Em,
Y la verdad que me encantó la exposición, fue un poco como estar caminando la senda de mi recorrido hasta acá, ¿no? Eh, me emociona un poco desde el orgullo de poder haber visto, eh, haber estado en una rigidez tan grande en mi vida como esa estructura que pusiste era todo. O sea, estaba en cada lugar con cada cosa que estaba escrita en esa filmina. Y de repente recordar que hubo un momento en mi vida en que dije, ¿por qué no ser vulnerable si, ¿no? Si es la fortaleza, o sea, poder mostrarse vulnerable no solo te ayuda a poder transitar y salir de ahí, sino a mostrarte más auténtico y también de esa manera habilitar a otros que puedan verte y, y que pueda resignificar algo para ellos, ¿no? Desde ese lugar del ser visto por otros. Eh, Hay algo también en mi desarrollo personal que estoy haciendo estoy transitando la carrera, ¿no? Esto de poder habilitar, porque creo que uno tiene rigideces en distintos lugares, ¿no? A veces está esta estructura completa en la cual yo me vi reflejada y hoy que ya no estoy ahí, eh, veo pequeñas rigideces como traían los otros compañeros que estamos acá con respecto a los constructos, a lo introyectado, a lo que podemos tomar como válido o como querer ser de determinada manera, ¿no? A través de nuestro crecimiento. A mí me sirvió mucho darme lugar desde el que necesito. O sea, yo ya lo vivo repitiendo porque quizás siempre a alguien le sirve. Como dijera Mirta Legrand, el público se renueva. Pero digo, el hacerme esa pregunta constantemente, ¿no? ¿Qué necesito? Y bueno, ahí esto de aprender a sentir el cuerpo y escucharse, y desde ahí poder ser más flexible con la conversación que uno está teniendo, ¿no? Me pasa mucho al hacer, no sé, en mi caso que yo estoy en un momento académico, en hacer un trabajo práctico, o sea, esa exigencia que tiene uno no puede cambiar de ser autoexigente a no serlo así de momento, ¿no? Va como este péndulo que va pasando y a veces es más, a veces es menos, pero a veces uno no sabe por qué se siente ansioso y bueno, esta pregunta siempre me trae como al aquí y ahora, a sentir el cuerpo y a poder, bueno, entregar un poco, dejar un poco a la vida, a la existencia, ¿no? Al devenir, como dice, de lo que deba ser y que todo es un aprendizaje, que uno puede equivocarse, que uno puede tener esa flexibilidad con uno mismo, ¿no es cierto? De darse ese lugar. Y al final de lo que compartías, hoy me siento en como una lucha interna, ¿no? En este salir de la rigidez, me puse en un lugar hace un tiempo en que desde mi autoexigencia de que no puedo salir y hablar sin tener contexto, sin saber que lo que voy a decir está bien, como si eso fuera, ¿no? ¿Para quién va a estar bien, para quién va a estar mal? Pero, o sea, me lo pregunto, pero aún sigue ahí esa rigidez. Entonces, vengo sosteniendo hace mucho tiempo, perdón que me extiendo tanto, pero quiero dejar el contexto, de a poco lo voy sintiendo más flexible. Esa situación de poder salir, hablar y decir para ser auténtico y llegar a un otro que le pueda servir lo que vos estás diciendo. Eh, y el recuperar algo de mí, ¿no? Como se está hablando acá un poco, ¿no? Uno a veces se da cuenta que puede recuperar algo de lo que era anteriormente después de pasar por un proceso de cambio. Exacto, que pueda poder volver a traerlo, recuperarlo desde esta construcción distinta. Así que gracias también por este momento, porque fue muy aclaratorio de mí y bueno, gracias a los que hicieron que esta charla suceda, ¿no? Gracias, Su.
tu compartir y quizás cada quien pueda hacer ese chequeo también de cuál es su pregunta interna, si no es qué necesito ahora, tal vez es otra cosa la pregunta o la invitación que se hacen para ese registro. Estamos como en el horario de cerrar, así que vamos, Eli, para poder respetar los tiempos. Ahora. Estoy muteada. No, ahí está, te escucho. Ah, me escucho. Bueno, agradecer me ha encantado el contenido, muy interesante el contenido, me gustó la punta esa que dieron para volver a este clase, este taller, porque realmente es muy rico todo lo que tiene y algunos momentos me fueron muy rápidos y no pude tomar todas, especialmente las últimas imágenes que son como ¿qué podemos hacer? Así me digo, que cómo podemos hacer con la accesibilidad, ¿no? Contarte que yo soy facilitadora de biodance, también soy coach, y nosotros pasamos la danza por el cuerpo. El cuerpo es quien nos dice, le sentimos, quien nos dice a través de la música y de movimiento podemos saber si hay algo que nos da placer o nos da dolor. Y ahí podemos aprender, reaprender, sentir. En realidad, todos nosotros los humanos nacemos flexibles. Y después con la vida nos vamos volviendo rígidos. Entonces, la propuesta es cómo hacemos para de adultos poder reconectar con aquella flexibilidad del otro. Y es impresionante cómo cuando vamos incorporando movimientos orgánicos que vos mencionaste, que son naturales, vamos dando al cuerpo flexibilidad. Y al ser el cuerpo más flexible, nuestro pensamiento, nuestra mente también se vuelve más flexible. Lleva tiempo, son una serie de procesos y es todo así un despertar de la flexibilidad y de sacarnos esa rigidez, esa formalidad que a veces si la vida está más acartonado, más rígido, para la imagen de acuerdo a lo que cada uno tiene que hacer en la vida. Así que no, me ha encantado, lo he disfrutado, lo agradezco. Y bueno, también agradezco todos los compartires porque todos me han sido sumados. Así que voy a ver en tu. Muchas gracias. Gracias, Eli. Como en algún momento si nos rigidizamos, acartonamos y todo eso también fue para algo, como lo que decía Ezequiel hace un ratito, que está cuidando, que está protegiendo eso que se endurece. Y si podemos identificarlo, podemos hacer algo con eso. Así que va. Gracias también por los compartires del chat. Estamos en horario, Sergio, sé que estamos en horario de cerrar. También sé que... Sí, te escucho. Bueno, el horario también es flexible, no Sí. podemos rigidizar, no hace falta. Pero si hay alguien que quiera aportar algo más, interesantísimo, no hay ningún problema. Ahí veo no sé, depende de vos, Yanni, también, Sí, por supuesto. aprovecho como Por un mí, momento. Si podemos quedarnos, aprovecho primero agradecerles a todos por su participación, su presencia, sus compartires de manera verbal y no verbal y por todo. Así quienes necesiten o quieran retirarse pueden hacerlo habiendo recibido mi agradecimiento por lo menos. Y, y nos podemos quedar los que quieran, tenemos un ratito más, como decía Sergio, que el horario también sea flexible. por supuesto, Eddie, por supuesto. Bueno, muy cortito. Yo creo que hay una edad para todo, ¿no? En la vida. Viendo las caras de los asistentes, nosotros estamos en una etapa de nuestras vidas
qué sé yo, por ejemplo, una fractura cuando es un bebé se llaman fracturas en tallo verde porque los huesos tienen la elasticidad como para no romperse, entonces soldarlos es más fácil. Después crecemos, los huesos se rigidizan un poco y ya las fracturas necesitan otro tipo de tratamiento, yeso, periodo y demás. Y después empezamos a envejecer y ya el hueso no solamente se rompe, sino que se deterioran las zonas que queremos soldar, con lo que, ¿a qué voy que todo esto? Que proponerse cambios tenemos que tener muchos cuidado, porque si los cambios son muy drásticos y muy violentos, puede ser muy angustiante, porque nos proponemos metas más o menos como que yo me proponga ahora jugar mañana en la selección, ¿no? Es decir, yo creo que uno tiene que estar consciente de hasta dónde puede cambiar, pero lo fundamental es que yo creo que cuando uno quiere hacer un cambio, a veces lo hace pensando en lograr la aceptación de la sociedad y los que están a nuestro alrededor. Y yo creo que para eso ya está, de eso lo puede hacer una persona a los 15 años, a los 10, a los 20. Pero a nuestra edad yo creo que los cambios los tenemos que hacer para ser más felices nosotros y aceptarnos. Estoy hablando, no estoy hablando de un degenerado, quiero decir, bueno, ya está, esto es lo que tengo, con esto vivo y con esto quiero que me recuerden mi familia, mis hijos, mis nietos y todo lo demás, pero no pretender, no ponerse metas excesivamente exigentes, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo tener actitudes muy distintas con la gente que me rodea según la devolución que tengo de ellos. Cuando me encuentro con gente muy rígida, que no puede hablar, que me echa corta, que vos le hablas y no te escucha porque quiere imponer sus ideas o quiere liderar un grupo, me bloqueo y entonces a uno lo escucho y a ese tipo no lo escucho. Ese es pero en el fondo termino la reunión, el tipo ni se da cuenta de todo esto y el que se queda mal soy yo. Por lo tanto, yo creo que los cambios tenemos que hacerlos siempre buscando nuestra propia felicidad y no la aceptación de nadie. Gracias, Freddy, por tu compartir. Que vaya siendo cada vez más así, no importa la edad de que tengamos, ¿no? Que seamos cada vez en contacto y conexión con nosotros mismos hacia donde queremos ir, obviamente teniendo en cuenta que somos en relación, ¿no? Gerardo. Eh, Difícil que lo haga cortito, pero lo voy a tratar de hacer cortito. Hay muchas preguntas y muchos temas que han salido y a mí siempre me gusta al final como, por lo menos compartirlo como una devolución, lo que has dado, que es una buena repaso. Entré por curiosidad, era la primera pregunta. La curiosidad es algo que es propio de un coach y eso no se termina nunca. Y también de aprender permanentemente. Entonces, soy un total ferviente convencido de lograr esa flexibilidad. Cada uno tiene su historia. Este, eh, Mi historia fue la que me llevó a estar donde estoy, a ser coach, a buscar respuestas, a buscar explicaciones de lo que había. Hay palabras acá como que se dijeron que fue el tema de la presencia, que es hoy vital en este momento y cuando hacemos referencia a lo de Venezuela ni hablar, porque estamos moviendo un tema con respecto a eso. La presencia es la clave de cualquier persona que quiera hacer un acompañamiento desde donde venga. La palabra acompañamiento para mí también es imprescindible cuando dijiste hay que contar con alguien. Para mí no es una condición así imprescindible contar con alguien que te acompañe para ir descubriendo todo ese camino. Por supuesto que la palabra reconstruirse y la palabra aceptación. Yo siempre digo que aceptarse es el camino para ser uno mismo y ser uno mismo es la única forma de realmente aportar algo. Entonces yo vengo de un camino, digamos, de búsqueda permanente debido a que esa rigidez y todo eso que estaba era la máscara que uno tenía que tener para disimular una especie de lo que algunos llaman neurodiversidad, yo lo llamo neurointeligencia, que es el déficit de atención, y eso genera todo un tema, ¿no? Todo un tema de vida. Entonces vas buscando respuestas y no las entendés hasta que las entendés o demasiado tarde,
pero las entendés y entendés también que la vida, como decía, hacía referencia a algo que dijo Eddie, yo soy amante de la simplicidad y de la creatividad y soy de la época de haber estado con Steve Jobs cuando lanzó la máquina Macintosh y entendí que soy un factor y apoyo la simplicidad porque es la única forma de entender la vida. Todo lo demás, palabras difíciles, hablar difícil y todas esas cosas, las rehuyo. Y él decía que el tema es unir los puntos y cuando unimos los puntos, no de adelante hacia adelante, sino de atrás, entendemos todo lo que pasó. Como conclusión, digamos, bueno, podríamos dar muchas vueltas. Yo me quedo con la idea de que si la invitación es al cambio de la flexibilidad, háganlo ya, porque la vida se va. Y si van a esperar hasta la generación en la que estamos algunos de acá para entender y decir, ah, esto era así, claro, te perdiste en el camino. Eso es lo que a mí me atrapa del coaching, lo que a mí me atrapa de la supervisión y de todas estas cosas que hago que tienen que ver como invitar a ver si esos cambios se pueden hacer más rápido. No existe la magia, no existe el Superman, no existe muchas de esas cosas. Alguien habló de los grupos y no sé, del tema grupal. Es conversación, acompañamiento e ir para adelante con un cambio de observador. ¿Qué pasaría si es la pregunta clave? ¿Qué pasaría si dejo de hablar? Porque como hablo demasiado, fui una persona que no hablaba nada, introvertido, cerrado, estructurado, en la duda, y todo eso fue cambiando a partir de la búsqueda de aprendizajes que pasaron por todas las que usted pueda imaginar. Estar hablando ahora y estar compartiendo es resultado de mucho tiempo de cambiar y de salir de ese lugar. Se puede. Hay que hacerlo rápido porque se nos va la vida. Nada, agradecer y nada, siempre me voy con aprendizaje y un gusto haber estado acá, que caí de casualidad. Y bueno, eso, nada tarda tanto como aquello que no se empieza, que es lo que yo siempre digo, empiecen ya. Empecemos ya. Gracias, Gerardo. Gracias por tus compartires y por estos cambios también que fuiste compartiendo de tu propio recorrido, ¿no? Aquí con los propios. Edu, estás muteado. Abrís micrófono, por favor. Sí, perdón, Mientras llegué tarde, se cortó la luz y cuando volví, apenas volví, se reconectó y entré a la última parte. Y en la última parte me encontré con palabras que son como muy determinantes en algún aspecto, que también de alguna manera puede obstaculizar la otra que es flexibilidad. Escuché quebrarse, reconstruirse y tiempo. Y son tres palabras que de alguna manera pueden alterar lo que tratamos de querer establecer, que es la flexibilidad. Me da la sensación que reconstruir implica que primero hubo una destrucción y quebrarse implica que primero había algo no quebrado. Y el tiempo es un acuerdo entre humanos en el que, pero el tiempo es infinito para el universo y personal para cada uno de nosotros. Ahora estamos pasados de tiempo, pero por suerte Sergio propuso flexibilidad en el tiempo. Entonces yo estaba pensando qué palabra me suena mejor cuando hablamos de destrucción, de quebrarse o reconstruirse. A mí me gusta más la palabra de estar construido a deconstruido para reconstruir eso que no terminó de destruirse, sino que algo se está acomodando en mí, que implican cambios, y estos cambios llevan el tiempo de cada uno, y precisamente como el tiempo es de cada uno, cuando lo escuchaba a Eddie me producía una sensación como de imposibilidad de reconstruir a partir de un rango etario. Y yo creo que siempre estamos en tiempo de, a partir de una deconstrucción que tiene que ver con la personalidad, poder ir cambiando en el tiempo de cada uno para que no sea traumático.
Entonces son elaboraciones que estoy haciendo mientras te escuché, Yani, lo que pude y lo que escuché del grupo de personas. Así que muchas gracias a vos y a todos. Sergio, abrazo gigante y gracias. Gracias, Edu. Parte de lo que también fue compartido tenía que ver con la reorganización, el cómo revisar sin tirar por la borda toda la construcción que ya hicimos, ¿no? Como tratar de conservar lo que sí queremos conservar. Ahí vamos. Sergio, ¿está ok si seguimos? Que vi que abriste el micrófono, está Marcelo con la mano levantada. Ustedes me han convencido absolutamente de que la flexibilidad es un gran valor. Así que adelante con los faroles. Quiero aparte dar lugar porque Marcelo vi que levantaste la mano antes y bajaste, entonces no quiero que ocurra nuevamente si tenés ganas de compartir. Buenas tardes. Sí, justamente me había quedado, la charla me interesó muchísimo. Sergio dijo un concepto muy importante del pandeo. El pandeo tiene que ver con lo que se llama en ingeniería efecto pandeo, y justamente una estructura antisísmica, el edificio se mueve pero no se cae, porque está calculado ese efecto pandeo. De hecho, ayer a la noche hubo 2 sismos en Córdoba que fueron imperceptibles, justamente por esa estructura que justamente una colega, creo que es Mónica, habló. Así que me pareció que cómo tiene que ver la ingeniería con lo que estamos charlando, que estamos en un ambiente de counseling, ¿no? De la personalidad, cómo a pesar de que tenemos que tener una flexibilidad ante esos movimientos que son continuos diariamente en nuestra personalidad. No hay una rigidez en una estructura de una personalidad, siempre estamos con movimientos. Por eso el psicoanálisis clasifica en 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. Pero dentro de esas 3 estructuras hay movimientos continuos que tenemos, ¿sí? Entonces, quise hacer analogía porque lo escuché a Sergio con ese tema del pandeo, que me interesó mucho, que se llama efecto pandeo en ingeniería, que se calcula ese movimiento permanente en el suelo, ¿sí? Es eso, Yani. Gracias. Gracias, Marcelo. Justamente teniendo en cuenta que todas esas oscilaciones van a ocurrir por el mero hecho de estar vivos, cómo podamos integrarlas en vez de pretender y luchar para que no sucedan. Cómo las podemos ir integrando, revisando, haciendo espacio para que lo que ya está haciendo sea. Y también pedir ayuda si nos damos cuenta que no estamos pudiendo solos en algún momento. Eso también es parte. Muchas gracias por todos los compartires, por la oportunidad de estar en el living de Colegia, por la inspiración, Sergio, porque surgió a partir de escucharte que la temática para esta propuesta. Y un gusto estar acá. No, gracias. Ahora sí cierro antes de que aparezca otra mano. Pero quiero agradecerte, Yani. Muchas gracias, una dulzura, una gran profesional. Es un honor ser colega tuyo. Gracias por estar acá. Que no sea ni la primera ni la última vez. Y gracias por tu sabiduría, por tu manera de transmitir las cosas, que es tan importante, ¿no? Se suele decir que el contenido por sobre todas las cosas, pero ese contenido acompañado por dulzura, con una voz tenue, con paciencia, con aceptación. Gracias por todo eso, por tu generosidad y por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Alguien dijo que estuvo por casualidad. Bueno, ese alguien que sepa que estamos todos los viernes acá, con diferentes temas. Gerardo, ahí te veo de vuelta. Así que esas casualidades a veces resultan en crecimiento. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos. pronto. Gracias, buenas noches.